Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Voy a pedir que abran el Salmo 2 y que tengan la Biblia ahí abierta, ¿no? Mientras leemos y cuando estoy explicando lo que dice ahí, también, para que usted vea que lo que uno dice sale de ahí, de la Biblia. Por ahí un consejo, ¿no? El bosquejo que le dimos, guárdelo. De alguna forma le quita un poco el chiste, la gracia, por así decir. Y léalo en su casa. Pero la Biblia sí, abierta ahí en el Salmo 2 y siguiendo lo que vamos a ir viendo. ¿Está bien? Salmo capítulo 2. Leemos juntos. Dice la Biblia: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Oremos. Amado Dios, ruego que usted use su palabra para hablar a cada uno de nosotros, que pueda predicar en el poder del Espíritu Santo. Ruego, Señor, si hay alguno entre nosotros que aún no le conoce, que hoy sea el día de su salvación, el día que comprenda la necesidad que tiene de un Salvador y pueda venir al arrepentimiento, a la confianza, a la fe en el Señor Jesucristo, y usted le salve. Ruego por mis hermanos que puedan ser edificados a la hora de escuchar esta palabra, que realmente pueda ser de mucho ánimo y consuelo en medio de las situaciones que nos encontramos y estamos viviendo. Ruego que usted use poderosamente su palabra. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de entrada nomás. De entrada quiero animarle a cada uno de ustedes a que pongan este salmo en la lista de cosas que tengo que leer cuando estoy desanimado. ¿Sí? Porque hay semanas que estamos así, ¿no? Desanimados. Como decimos nosotros, de capa caída. Semanas en las cuales por ahí pareciera ser que nuestra fe se va como decayendo, diluyendo. Bueno, este es un lugar en donde ir en la palabra de Dios, sin dudas, para afianzar nuestro corazón, para afirmarlo. Y animarnos también unos a otros con las palabras de Dios. Vamos, vamos, no te rindas, perseveremos. Ya viene el Señor a establecer su reino. Y vos y yo somos parte de ese reino, con esas palabras, ¿no? Obviamente somos parte de ese reino si hemos venido a la fe, ¿no? Hemos venido a creer en el Señor Jesucristo, hemos venido a arrepentirnos. Hay dos temas en este salmo teológicos que son claves, fundamentales para poder entenderlo. Para otros salmos también, pero sobre todo para este. Uno de esos temas es el tema del pacto davídico, el pacto que hizo Dios con David.
¿Qué es este pacto davídico? Bueno, es una promesa incondicional que Dios le hizo a David y a su descendencia. Es una promesa irrevocable que no puede cambiar, ¿no? De que un rey descendiente de David, del linaje de David, va a reinar para siempre. Este pacto también promete al rey, Dios promete al rey soberanía sobre las naciones y declara que a partir del momento de la coronación hay una relación especial entre Dios y el rey, donde el rey es considerado un hijo para Dios y Dios un padre para el rey. Ese pacto usted lo va a encontrar en su Biblia en 2 Samuel 7:14. Obviamente esto se cumple de forma completa en la persona de Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Este cumplimiento final va a tener lugar en la segunda venida de Cristo, ¿no? Cuando Él establezca su reino. Este es uno de los temas. El otro tema súper importante para entender es la doctrina de la esperanza mesiánica. ¿Qué es esto? ¿No? Es la esperanza cierta, segura, absoluta, ¿no? De que un rey perfecto, dado por Dios, va a gobernar para siempre. Este es llamado acá en el Salmo 2 el ungido de Jehová. La palabra ungido en hebreo es Mesías. ¿Y en griego cuál es? Cristo. Ungido, Mesías en hebreo, Cristo en griego. Y este Mesías va a restaurar la gloria del pueblo de Dios. Y va a traer salvación en todo sentido. Y va a gobernar para siempre en su reino eterno. Obviamente, ¿no? Esto también se cumple en la persona de Jesucristo. Obviamente. El mejor rey humano de la historia de Israel fue el rey David. Usted sabe, ¿no? Si usted lee su Biblia, va a ver que todos los reyes que vienen después de David se los compara con David. Y dice, bueno, y este fue bueno como David su padre, y este no fue tan bueno, y así. Todos se los compara con David, pero en todo lo bueno que fue David era un pecador. Y falló. Pecó miserablemente. No solamente pecó con la cuestión de Betsabé y Urías, sino que falló en el contexto del pecado del censo. Dios le da a elegir una serie de castigos y él elige no sufrir él, y el pecado era de él. Y él elige no sufrir él y el castigo cae en el pueblo. Después usted va a leer que él dice, no, la verdad que elegí mal, me arrepiento, castigame a mí, ellos no se merecen. Pero ya era tarde. Ya era tarde, él se priorizó a sí mismo. Y el punto es que el Mesías jamás haría eso. El Señor Jesucristo, en cambio, ¿qué hizo? Él dio su vida por su pueblo. Él da su vida por su pueblo, este Mesías, este rey prometido. Por eso esa expectativa, ¿no? Como mirando hacia el futuro, a ese rey que va a venir a gobernar para siempre de forma perfecta, el ungido. Entonces estos dos temas son muy importantes. Y también en la Biblia usted va a encontrar salmos que hablan del rey. Se llaman salmos reales. Claramente este es uno. Y por este tema, ¿no? De la doctrina de la esperanza mesiánica, a veces uno nota que al rey, al gobernante de Israel, se lo describe de una forma con ciertos atributos, ciertas virtudes que uno sospecha, ¿no? De que trascienden a cualquier ser humano, por más noble que sea. Incluso trascienden a David o al rey Salomón, ¿no? Donde uno nota que esto, lo que está diciendo, apunta de alguna forma al rey perfecto, al Mesías que va a venir, al Señor Jesucristo. Entonces eso también es algo interesante para tener en cuenta. Por otro lado, es muy lindo cómo está armado el Salmo. El Salmo 2 está puesto de forma estratégica al principio del libro de los Salmos. Junto el Salmo 2 con el Salmo 1, los dos juntos forman la introducción a todo el libro de los Salmos.
No es que está puesto ahí porque, bueno, cayó ahí. No, estratégicamente se armó el libro de los Salmos y a propósito se puso el Salmo 2 en ese lugar. Si recordamos el Salmo 1, el tema del Salmo 1, ¿no? Se enfoca en el justo, que se deleita en la palabra de Dios en contraste con el malo. Y este Salmo 2 se enfoca, ¿no?, en la victoria que tiene el rey ungido de Dios sobre las naciones que rechazan a Dios. Entonces, bueno, puesto el uno con el otro, estos dos salmos nos dan la introducción al tema de todo el libro. Entonces, por eso es importante, ¿no? El tema de todo el libro de los Salmos, tiene 150 capítulos, es la forma en que el justo vive conviviendo con los malos en el contexto de la salvación que tienen los justos. Es un rey elegido por Dios. Y están puestos a propósito, de tal manera que al que lee así seguidito se da cuenta que estos dos están introduciendo todo el libro. De forma notable, de forma muy interesante, fíjese usted, el último versículo del Salmo termina diciendo que es bienaventurado, ¿no? Aquel que confía, el que se refugia en Dios, es la idea. Y es interesante porque así arranca el Salmo 1, ¿se acuerdan? Bienaventurado. Bienaventurado la persona que pone su mente en la Biblia, en la palabra de Dios y en Dios mismo. Esto es a propósito, justamente. Esto es un recurso literario que se llama inclusio, que es para justamente hablar de esto, ¿no? Que el Salmo 1 y el Salmo 2 son la introducción a todo el libro. El tema central que va atravesando todo el libro de los Salmos es el gobierno de Dios perfecto sobre la humanidad. ¿Se acopla, puede ser, o no? Es cuestión de acá nomás, parece. Entonces es el control de Dios, ¿no?, sobre toda la humanidad. Usted luego puede ver en su casa que el libro de los Salmos está dividido a su vez en 5 libros. Usted va a ver que una parte dice acá libro 1, libro 2, libro 3. Y cada uno de estos libros muestran algún aspecto del gobierno de Dios sobre la humanidad, del reinado de Dios. Y lo que se muestra es que es el reinado de Dios a través de la descendencia de David, del linaje de David. Y se muestra, ¿no?, de que este reinado, esta dinastía generó mucha esperanza, generó mucha expectativa, pero fracasó. Y por eso justamente el libro de los Salmos, a partir del Salmo 90, ¿sí?, pone su vista, su esperanza en el reino futuro perfecto de Dios. Y cada vez más lo empieza a hacer, ¿no?, donde ya no va a fracasar el reinado de Dios, ya no más. Y justamente el Salmo 145 termina hablando del reinado de Dios, lleno de luces, de gloria, de perfección. Y del Salmo 146 ya al 150, ¿no?, toda la orquesta, toda la pompa, la alabanza apropiada para semejante acontecimiento. Bueno, este Salmo 2 justamente es el comienzo de todo eso. Es cuando arranca. Y así habla, ¿no?, del rey ungido de Dios. A este rey, dice el autor del Salmo, nos sugiere de una forma muy dulce hacia el final que deberíamos someternos. Desde el principio ya del libro de los Salmos, Salmo 2, queda claro que Dios va a gobernar. Nada ni nadie le puede hacer frente a Dios. Nada ni nadie. Y esto es precioso. Y Dios ya gobierna en un sentido, ¿no? Dijimos, Él es soberano. Ya lo hace el día de hoy. Pero un día va a gobernar de una forma donde el pecado, la maldad, la rebeldía ya no va a existir. Entonces las personas, lo más sabio que podemos hacer es someternos a Dios. Someternos a Dios. Cuanto antes de que sea demasiado tarde. Es la idea. No se dice en el Salmo quién fue el autor, pero el Nuevo Testamento se lo asigna a David, en Hechos 4:25. Respecto a cuando fue escrito lo que se llama una etapa temprana, ¿sí?, porque se apoya en el pacto davídico,
Segunda de Samuel 7, ya hablamos, ¿no? Que es el comienzo de las monarquías de Israel. Este salmo se enfoca en la coronación de cada rey davídico en la ciudad santa, en el monte Sión. Y se escribió para ser cantado en el momento adecuado. ¿Cuándo era ese momento adecuado? Bueno, cuando en las coronaciones de los reyes. Y otro de los momentos también eran en los tiempos de crisis nacionales, para recordarle al pueblo y a la gente que lo leía que Dios estaba al control de todas las cosas. Y que las conspiraciones de los enemigos van a fracasar. Es la idea. Como dije, este salmo se aplica a cada rey davídico y en última instancia se aplica al hijo más grande de David, ¿no? A Cristo, al Mesías. Los apóstoles vieron que esto se cumple en su exaltación, allá en Hechos 4:25, Hebreos 1:5, y luego en el establecimiento de su reino en la segunda venida, Apocalipsis 12:5. Es muy bonito el Salmo, está muy bien armadito, muy bien definido, tiene 4 estrofas y 3 versos cada estrofa. La primera de esas estrofas está del versículo 1 al 3, ¿no? Cuenta el complot de las naciones, la conspiración de las naciones para rebelarse contra el Señor y contra su rey ungido. La segunda estrofa va del versículo 4 al 6, ¿no? Nos cuenta de la respuesta de Dios a este plan sin sentido, a este complot. La tercera estrofa relata, ¿no? ¿Qué implica que este rey puesto por Dios esté al control a pesar de la oposición? Y la cuarta estrofa, versículos 10 al 12, no tiene un consejo sabio, lleno de misericordia a estas naciones que están complotadas. Es curioso, es para notar, ¿no? Que cuando cuando el libro de los Salmos se armó, cuando se compiló, cuando se puso cada cosa en su lugar, ¿sí? En ese momento, por el juicio de Dios, no había ningún rey en el trono en ese momento, por el juicio de Dios. Entonces esto está puesto para animarles, que a pesar de que esté todo mal, Dios está al control de las cosas. Además, este salmo, hermanos, es muy citado en el Nuevo Testamento, muy citado. Esto justamente es porque los primeros cristianos encontraban un ancla firme para el corazón, precioso. Justamente, ¿no? Ustedes recuerdan, ¿no? En medio de tanta oposición, aferrarse y decir, bueno, al fin de todo el Señor va a vencer. El Señor va a vencer. Y si usted lee e investiga en la historia del cristianismo también, ya no la iglesia primitiva, como vemos en la Biblia, sino más para acá, hermanos perseguidos, muy aferrados a este salmo. Y así justamente tiene que ser para nosotros hoy. Para cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Porque todos estamos viendo lo que está pasando en el mundo. En todas partes, y no tan solo en Argentina. Cómo nuestra cultura, año tras año, va abandonando cada vez más los principios y los valores cristianos. Una forma que impacta. Hoy desde las universidades sale la idea de que estamos mal como estamos por culpa del cristianismo. Así se baja línea. No por culpa de esos conceptos retrógrados. Tristemente es así. Y bueno, hay que sacarse eso de encima. Y así está tratando de hacer toda la humanidad. Sacarse de encima a Dios. Y es curioso que también lo están tratando de hacer de manera unida, de manera coordinada. Pasa acá, pasa en países vecinos y pasa en otros continentes también. Incluso en lugares donde uno hubiera dicho, no, imposible que estas ideas prendan en aquellos lugares. Imposible. No, ideas anti-Dios. Ideas antibíblicas, ideas que salen de un odio profundo hacia las cosas del Señor. Notable.
Es imposible que estas ideas se pongan en esos lugares. Bueno, se están imponiendo. Y adelante de todos nuestros ojos, de forma increíble. Hoy es un héroe cualquier persona que cuenta y que dice que decidió oponerse a lo que Dios dice en la Biblia, vivir de acuerdo en contra de lo que Dios dice en la Biblia. Hoy es un héroe. Y se lo felicita, ¿no? ¡Qué grande! ¡Qué honesto! ¡Qué fenómeno! Y cualquiera que dice que, bueno, yo creo en Dios, se lo censura. Yo estoy aferrado al Señor Jesucristo. ¡Chao! Se lo borra del mapa. Así sucede. Y como que pareciera, ¿no?, que van ganando los malos. Así parece. Y por eso es tan necesario, hermanos, que cada uno de nosotros, creyentes de verdad, que venimos a refugiarnos en el Señor Jesucristo, confiemos, nos consolemos, recordemos, ¿no?, lo que este salmo enseña, aferrarnos a Él, aferrar nuestro corazón a Él. Hermanos, el Señor va a ganar. Eso está asegurado. No está en duda. El Señor gobierna y Él viene pronto a reinar para siempre. La teología de este salmo, ¿no?, muestra al Señor soberano gobernando desde el cielo, sin impedimento. Él controla a las naciones, pone sus límites, saca reyes, pone reyes, saca gobernantes, pone gobernantes. El Salmo 2 dice que es Dios mismo el que puso a su rey en el trono. No las personas, es Dios mismo. Y por más que tan bien organizada y complotada esté la oposición contra Dios, esa oposición está condenada al fracaso. Y esto es precioso. Y es notable, hermanos, que la primera estrofa de este salmo habla de necedad. Necedad. La última estrofa habla de sabiduría. Bueno, si Dios es el soberano, lo más sabio que podemos hacer, que usted puede hacer, es someterse a Dios, que yo puedo hacer es someterme a Dios. Entonces, sométase a Dios. Sométase al Señor. El tema de este sermón es entonces que los que se rebelan contra Dios serán vencidos inexorablemente, sin dudas, mientras que los que confían en Él son benditos. Y el texto nos da 4 razones. Hoy, por razones de tiempo, vamos a ver solamente las 2 primeras y el domingo que viene las 2 siguientes. La primera de estas razones: los que se rebelan contra Dios actúan neciamente. Esto está del versículo 1 al versículo 3. Lea conmigo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. De entrada, nomás, el que escribió el Salmo nos cuenta que las naciones, de forma necia, unieron esfuerzos para rebelarse contra la autoridad del Señor y su rey ungido. Justamente un momento propicio para atacar era en las coronaciones. Porque bueno, la gente estaba distraída, no estaban pensando que le iban a venir a atacar, estaban celebrando. Y también al inicio de los reinados, por ahí las lealtades de todos no estaban bien firmes, entonces era un momento adecuado. Y arranca, ¿no?, este salmo con una pregunta. Yo creo que es una pregunta retórica, ¿no? Arranca preguntando ¿por qué? ¿Por qué? No para saber la razón, sino como una idea de ¿cómo puede ser posible? Como una indignación ante el complot de esta gente. ¿Cómo puede ser posible? No es posible. Una indignación por la rebeldía de estas personas. El verbo para amotinan es ragash, ¿sí?, que da la idea de una queja tumultuosa. Una queja en tumulto. ¿Sí? Como una
reunión de personas, malas personas, rebeldes, que están planeando un ataque. Y es notable que no es solo uno, ¿no? No es solo uno, son varios, combinando esfuerzos, unidos. El verbo que se usa para piensan, ahí en el versículo 1, es el verbo que se usó para meditar en el Salmo 1, ¿se acuerdan? Antes justamente era para lo bueno, ¿se acuerdan? Meditar, pensar en lo bueno, pero acá es para lo malo, acá es para la maldad. Antes era para las cosas del Señor, pero acá es para la maldad. Si ustedes recuerdan, esta palabra da la idea de como un murmullo entre dientes, de algo que se habla para adentro, como que se va internalizando, ¿no? Como cociendo a fuego lento. Un complot que se arma y se va armando y armando, preparando. Están maquinando para lo malo, para oponerse a Dios y a los planes de Dios. Los que se están rebelando, dice el Salmo, que son gentes y pueblos, son las naciones. Estas palabras se usan mucho para referirse a las naciones enemigas de Israel. ¿Sí? Los arameos, los amonitas, los moabitas, los edomitas y los archienemigos de los israelitas, que eran los filisteos. Si usted observa la historia de Israel, era un dolor de cabeza para los reyes israelitas y para el pueblo de Israel, porque todo el tiempo como que tenían que estar volviéndolo a expulsar de las fronteras a esta gente. Notablemente lo que ellos están tramando son cosas vanas, dice el versículo 1. Es algo vano, hermanos. Es algo vacío, algo que no vale la pena. Por dos razones. Es inútil porque nada le va a ganar a Dios. Nada puede vencer a Dios. Y es vano también porque aparte de no servir, los ponen en enemistad con Dios. Por eso, hermanos, es necio rebelarse contra Dios. Pero humanamente, como dijimos antes, pareciera como que la cosa le funciona, que les está funcionando, ¿no? Y así igualito como vemos hoy, igualito, los medios de comunicación, las universidades, los pensadores, los líderes mundiales, ¿no? Los gobiernos, todos de alguna manera unidos, buscando coordinar esfuerzos para sacarse de encima a Dios. Tristísimo. Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, nos cuenta que el apóstol Pedro usa esta frase de una forma muy hábil en un momento de mucha oposición. Fíjense ustedes, Hechos 4:25, dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Después del rechazo del Señor, de su crucifixión, otra vez Pedro con mucha habilidad, le dice a los judíos, los incluye a los judíos que están enfurecidos contra el Señor, que son iguales que las naciones enemigas de Israel. Sí, los pone al lado de ellos, junto a Herodes, a Pilato y demás. Unidos contra Dios, les dice Pedro. Ustedes están con ellos, contra Dios. También Lucas en el Evangelio ve la secuencia que está pasando y conecta las ideas y dice, es esto. Note usted ahí en Lucas 23:12. Dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Después de escarnecer, de humillar al Señor Jesús, dice que se hicieron amigos. Interesante, ¿no? Es ver cómo personas que se odian entre sí, cuando se trata de ir en contra de Dios, encuentran una armonía casi perfecta. Es notable, es algo que asombra, una coordinación que asombra. El versículo 2 nos aclara que justamente los líderes
del complot son los reyes de la tierra y los príncipes. Las naciones están en contra de Dios, las naciones se sublevan contra Dios, pero tienen sus líderes, los reyes de la tierra, los príncipes. Y es notable que diga que son de la tierra. Esto después va a contrastar fuerte con Dios, porque Él reina desde los cielos, desde los cielos. Él está en los cielos. Las naciones, lideradas por sus referentes, se levantan, dice el versículo 2, consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. La idea de estos verbos es la misma. Ellos están resistiendo. Ellos están resistiendo. Están tramando cosas contra el Señor. Están pensando en la maldad. Y es probable, eso no sabemos, pero es probable que estas naciones hayan estado pensando que, bueno, de pronto se estaban rebelando contra el rey de Israel y listo. Y ya. Pero el Salmo dice que en realidad es contra los dos. Contra los dos. Es contra el ungido del Señor, pero también es contra el Señor mismo. Contra Dios mismo. Intentar deshacerse de la autoridad del rey en el Salmo sería intentar derrocar a Dios mismo. Es en contra de Dios mismo. Aquí se usa, para Jehová se usa el nombre santo de Dios. ¿Sí? A veces vimos en la escuela bíblica ese YHWH. No es contra cualquiera, es contra Dios mismo. Y si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? El versículo 3 explica el objetivo, ¿no?, de este complot. Explica lo que esta gente está buscando. Que dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Algunas versiones lo traducen con signo de admiración porque es el énfasis del versículo. Basta, dicen, rompamos su ligadura, echemos de nosotros sus cuerdas. Qué descaro contra Dios. Esta gente está diciendo que está como aprisionada, ¿no? Pero nada que ver. No están aprisionados, no están encarcelados. La realidad es que no es así, porque si hubieran estado encarcelados, no habrían podido haber estado tanto tiempo, ¿no?, tramando con sus intrigas, dele, que te dele. Ellos no están aprisionados, pero ellos se sienten así. Y eso es notable, eso es notable. Ellos sienten que están como reprimidos, restringidos. Por eso, hermanos, los que se rebelan contra Dios actúan neciamente. Actúan neciamente. De alguna forma ellos tienen internalizado, cocido a fuego lento, durante mucho tiempo, que tienen que destruir el plan de Dios. Porque si no, ellos van a estar mal, oprimidos. Y uno sabe que es nada que ver, ¿no? Al contrario. Pero ellos se sienten así. Y así piensa nuestro mundo hoy. Igual. Tienen que desterrar a Dios. Tienen que eliminar de este mundo a Dios y las cosas de Dios, si no las cosas van a estar mal. Es así. ¿Y por qué le tengo que hacer caso a Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué no puedo tener 2 esposas? Yo quiero ser feliz. ¿Y por qué no puedo dejar a mi esposa? ¿Y por qué no me puedo casar con un hombre? ¿Por qué? ¿Por qué el único contexto para el sexo ilícito es el matrimonio? ¿Por qué no puedo amar el dinero? ¿Por qué? ¿Quién dice? ¿Por qué no puedo amar las cosas de este mundo? ¿Por qué? ¿Quién sos vos para decirme lo que está bien y lo que está mal? ¿Y quién es Dios? Ese es el punto. ¿Y quién es Dios para decirme lo que está bien y lo que está mal? ¿Por qué no puedo abortar? Si yo tengo mis planes, ¿por qué? Este es el punto, ¿no? Versículo 3. Rompamos sus ligaduras. Basta de Dios. Basta de Dios. Liberémonos de una vez por todas de Dios. Es la idea. Y así como usted y yo, lamentablemente, quizás de adolescentes,
¿no? Nos rebelamos contra la autoridad de nuestros padres y los veíamos como enemigos, ¿sí? Tristemente, quizás a nuestros amiguitos, a nuestros amigos, de forma necia, de forma tonta, le decíamos, mirá, mi papá no me deja hacer esto, mi mamá no me deja hacer aquello. ¡Qué necedad! Bueno, así es el ser humano con Dios. La necedad de intentar deshacerse de la autoridad de Dios. Y acá un paréntesis que creo correcto. Chicos, si ustedes no aprenden desde chiquitos a respetar a papá y a mamá, a temerlos en el buen sentido, va a ser muy difícil que teman a Dios de grandes. Y papás también, si ustedes no les enseñan a sus hijos el respeto hacia ustedes mismos, que le teman a ustedes pero en el buen sentido, y no le enseñan a respetar y a temer a Dios, va a ser difícil que de grandes lo aprendan. Hasta ahí el paréntesis. Pero lo hermoso de este salmo, hermanos, que de entrada ya nomás arranca, ¿no? Como contándonos que estos reyes están orgullosos, como decimos nosotros, están envalentonados. Ellos en su arrogancia creen que con sus esfuerzos coordinados se pueden sacar de encima a Dios, que puede sacarse de encima la autoridad de Dios, pero no, al final Dios, que por supuesto es invencible, va a ganar, va a gobernar. Es tonto rebelarse contra Dios, es irracional. Y además no hay opresión de Dios. Usted y yo sabemos, ¿no? La verdadera libertad, la verdadera felicidad es cuando uno es esclavo de Dios. La verdadera dicha está ahí, cuando uno se somete a Dios. Porque uno sabe que los que se rebelan contra Dios actúan neciamente. La segunda de estas ideas la tenemos en la segunda estrofa, justamente, versículo 4 al 6. La idea esta es que los que se rebelan contra Dios no lo afectan en lo más mínimo. Los que se rebelan contra Dios no lo afectan en lo más mínimo. Note, versículo 4. Impresionante, es impresionante. Dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Precioso. Ahora el foco se saca de los hombres y se pone en la respuesta de Dios. Es lo que hace el Salmo. Antes hablaban las personas, ahora habla Dios. Dios en su soberanía, Dios en su gobierno, hace lo que él ya tenía pensado hacer. Planta a su rey ahí y listo. Fin. Y también, ¿no? El Salmo nos dice que el Señor considera que el plan de esta gente es ridículo. Ridículo. Se ríe, dice el versículo. Se burla de ellos. Se burla. Y en un momento, de forma espantosa, los turba con tan solo hablar. Con tan solo hablar. Ni cosquillas le hacen a Dios. Ni cosquillas. Y al plan de Dios tampoco. ¿Cómo se armó esta segunda estrofa, ¿no? La estructura está puesta de forma paralela a la primera. Note usted. Versículos 1 y 2 nos cuentan lo que están haciendo las naciones, ¿no? Con sus reyes terrenales. Y el versículo 3 nos da la conclusión de lo que están tramando. Bueno, igualito. La segunda estrofa, el versículo 4 y 5, cuenta lo que el reino celestial está haciendo. Y el versículo 6 da la respuesta, ¿no? La conclusión del cielo. Versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Lo primero que usted debe notar es cómo se refiere a Dios. ¿Cómo se refiere? El que mora en los cielos. La idea de morar, la idea precisa es de estar sentado. Dios está sentado en su trono celestial. Dios es el rey, Él es el único soberano y está ahí tranquilo, está sentado.
Ni se para Dios y toda la gente haciendo un montón, y Él ni se para, está tranquilo ahí. Las personas pueden tramar un montón de cosas, gastar un montón de tiempo en recursos, intrigas, creer que se van a salir con la suya, pero el que está sentado en el trono es el Señor. Él reina. Y justamente como anticipé antes, ¿no? Que el hecho que esté sentado en el trono de los cielos hace que la declaración tenga como más fuerza, más potencia. Contrasta, ¿no? Con los hombres, porque ellos son de la tierra, están limitados en tiempo y en espacio. Los hombres somos circunstanciales, temporales, pero Dios no. Y Dios gobierna sobre todos desde los cielos. También, ¿no? El que mora en los cielos, dice el versículo 4, es el Señor. El Señor. Él es el amo. Él es el soberano. Y todos los demás sus sirvientes, estén conscientes o no estén conscientes. Y esto, hermano, tiene que producir un gozo, una paz muy profunda, muy linda, muy cierta en cada uno de nosotros. Es la idea. Hoy está muy de moda, ¿no? Esto de las conspiraciones, ¿no? Bueno, este salmo habla de una conspiración real. Una conspiración contra Dios y contra el plan de Dios. Como en Babel. ¿Usted se acuerda en la Torre de Babel? Y Dios se ríe. Con un chasquido de dedos, ahí en un instante, ¿qué hizo Dios? Le cambió lo que la gente hablaba, los idiomas, y ya está. Un segundo, se acabó. Se acabó. Se habrá matado de la risa Dios. También se habrá reído Dios, ¿no? Cuando vemos al final del libro de los Hechos, ¿no? Cuando nos cuentan que el apóstol Pablo está preso, pero el Evangelio no está preso, sino que está avanzando por todos lados como una topadora. Esta es la idea poderosa que transmite Lucas al terminar el libro de los Hechos así, con ese adverbio sin impedimento. Termina el libro de los Hechos. Así termina, sin impedimento, que avanzaba el Evangelio. Impresionante. Y se ríe Dios. De ahí sentado se ríe, se burla de lo que estas naciones están tramando. Es como cuando uno ve un nenito, ¿no? Que está ahí y va a hacer lo que uno le dijo que no hiciera. Y él está creyendo que se va a salir con la suya y uno ve toda la película, toda la secuencia y se ríe. Y dice, no se da cuenta que no. Así es. Se mata de la risa, Dios se burla de ellos. Y note usted que esto progresa, va progresando. Luego les dice, ¿no? En el versículo 5 que les va a poner fin a la rebelión. Versículo 5 dice, luego los turba, los estremece, hablándoles en su furor, turbándoles en su ira. Notable. La idea de furor, ¿no? La idea es de hablar como sacando aire por la nariz. Es la idea. Y la idea de turbar es de aterrorizar, de espantar, estremecer. Las naciones hace tiempo que están tramando un complot contra Dios, gastando recursos, pero el Señor está tranquilo en su trono, en un instante les habla y los turba. Le habla de una forma que los deja totalmente paralizados. Y el punto es que arruina a todos los que venían tramando. Lo arruina, ya está. Está arruinado, se terminó. Está puesta así para que cuando uno lo lee le impacte. Se terminó. Todo lo que hicieron ya no sirve más. En un instante ya se fue. Los que se rebelan contra Dios no lo afectan en lo más mínimo. En lo más mínimo.
Las ideas de ira, furor, también tienen que ver con el calor, con ardor. Hablan de una ira ardiente. Y esto es una ira, hermanos, adecuada, apropiada para la maldad de las personas. El pecado, la maldad de estas personas, su rebelión es innecesaria, es irracional, es maldad pura contra Dios. Y Dios reacciona de esta forma tremenda y están todos aterrorizados. Y el punto es que Dios no es el barba, como algunos dicen. Por favor, tengamos temor de Dios, temor del Señor. Dios no es un abuelito, ¿no? Ahí inerte, impotente, que no puede hacer nada, no. Dios actúa de forma temible y las personas están espantadas. Esa es la única realidad. La única realidad, la verdad de la milanesa, como decimos nosotros. Están aterrorizados. Nada puede afectar a Dios. Pero Dios sí puede afectar a las personas. De una forma espantosa y en un instante. Tengamos temor de Dios. Tenga usted temor de Dios. Rinda su vida a Él. Sométase a Dios. Es probable que uno de los emperadores romanos más amargados con el cristianismo haya sido Diocleciano. Era un emperador muy conquistador, extendió los límites de Roma hasta lugares impensados. Llegó hasta España, note usted, en esa época, ¿no? De Roma hasta España. Y él, a donde llegó, mandó a hacer monedas y como monolitos, monumentos, con inscripciones, ¿no? Hablando de él mismo, con arrogancia. Inscripciones como las siguientes. Y él siempre ponía su nombre, no se lo anoté, no lo voy a leer porque es larguísimo. Y él siempre decía Diocleciano, segundo nombre, tercer nombre, piripipi, piripipi, piripipi. Y decía cosas como esta, mire usted. Por haber extendido el imperio romano al este y al oeste, y haber extinguido el nombre de los cristianos, quienes llevaron a la república a la ruina, decía uno de esos monumentos. Por haber extinguido el nombre de los cristianos, dijo él. Otro monumento decía Diocleciano y todos sus nombres, por haber abolido en todas partes la superstición de Cristo. Y no sucedió. No sucedió. El Señor se burló de Diocleciano. Claro que sí, se burló de él y de cualquiera que lo intentó. Usted puede leer la historia cómo los emperadores más amargados contra el cristianismo, que más persiguieron, de las formas espantosas y terribles que murieron. Dios se ríe de ellos. No afectan a Dios en lo más mínimo. No afectan al Señor en lo más mínimo. Justamente este salmo está armado con una estructura hebrea que se llama quiasmo. Una forma de escribir. Bueno, esta forma de escribir lo que trata de hacer es paralelos entre el texto escrito y se trata de enfatizar lo que queda en el medio. Enfatizar lo que queda en el medio. Bueno, ¿qué es lo que queda en el medio de este salmo? Bueno, justamente, ¿no? Que Dios corona, instala al mismo rey que todas estas Naciones Unidas están tratando de sacar. Al mismo. Nada afecta a Dios. Al mismo que ustedes están tramando, yo lo instalo y se terminó. Se hace lo que yo ya tenía pensado hacer. El verso 6 justamente habla de esta conclusión, ¿no? Fíjese usted, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Ustedes gastan recursos, energías, pero en cuanto a mí todo al revés. Al opuesto a ustedes, dice Dios. Es la idea, ¿no? Pero yo, ¿no? Pero en cuanto a mí es la idea. Yo instalo al mismo rey que ustedes quieren derrocar. Esa está hasta gracioso. Ustedes luego en su casa, por favor, lea el libro de Esther, que es cortito. Cómo la gente en contra del pueblo de Dios, del plan de Dios, haciendo y tramando un montón de cosas, y uno ve a Dios atrás orquestando todo para que todo salga para su gloria. Por más que la gente estaba haciendo cosas. Igual. Eso es apasionante.
Dios corona a su rey ungido y encima lo hace en el monte Sión, en la ciudad santa. Era un lugar único, especial, ¿no? Esto está puesto como para darle más fuerza a toda esta idea de que Dios está atrás de todo esto. Y ya está. Al final se terminó haciendo lo que Dios ya tenía planeado. Nada ni nadie lo movió. Nada ni nadie movió a Dios. El plan de Dios siempre se cumple. Dios gobierna sin problemas. Los que se rebelan contra Dios no lo afectan en lo más mínimo. Y esto, hermano, tiene que producir paz en usted. No, mirá lo que están haciendo. No, esto es toda una agenda global. No, etcétera, etcétera, ¿no? Tranquilo, tranquila. Confía en el Señor. Él va a ganar. Siempre ganó. Y siempre gana. Y si usted es su hijo o su hija, gana con Él. Gana con Él. Descanse en el Señor. El problema bueno es que si usted no es hijo o hija de Dios, ¿no? Si usted todavía no está conectado con Dios, ahí está el problema. La única forma que existe en la que usted puede conectarse con Dios, convertirse en un hijo de Dios, una hija de Dios, es por medio del Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Usted en su estado natural está sin Cristo y es un pecador bajo la condenación de Dios. Es un rebelde ante Dios, tristemente. La ira de Dios está sobre usted. Y si usted parte de este mundo así, tristemente su destino va a ser el infierno. Pero acá es el Evangelio, ¿no? Gracias a Dios. Pero Dios se hizo hombre. El Hijo de Dios vino a este mundo y murió como sustituto. El único sustituto posible, porque Él nunca pecó. Amén. Cristo nunca pecó, a diferencia de nosotros. Y recibió toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios. Y murió en nuestro lugar. Fue sepultado y la Biblia dice que resucitó al tercer día, lleno de potencia, de gloria y de luz. Y no quedó oculto, sino que se presentó a más de 500 discípulos resucitados, confirmando que Él era quien decía ser. Dios con nosotros. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Resucitó también para dar garantía de que su sacrificio fue suficiente para cubrir la culpa de todos nuestros pecados. Amén. Para que usted y yo podamos tener el perdón de Dios. El perdón de Dios. Si usted todavía no tiene el perdón de Dios, no debería estar interesado buscando otra cosa. Perdón de Dios y la vida eterna que viene con Él. Y Dios ya me perdonó a mí. Pero no me perdonó porque yo me porto bien. O en base a mi buen comportamiento. O porque vengo a la iglesia. O porque practico una religión. No, nada que ver. La Biblia es muy clara que así es imposible. Dios me perdonó a mí por el Evangelio, por el sacrificio de su Hijo que ocupó mi lugar. Es solo a través de Él. Solo a través de Él, es por Él. No hay otro atajo, no hay otro camino, no hay otra forma. No hay otra forma, no existe. Y si usted todavía no tiene el perdón de Dios, obviamente usted puede recibirlo hoy, ahora. Se tiene que arrepentir de su pecado, en primer lugar. Arrepentirse de vivir su vida sin someterse a Dios. Y además tiene que confiar en Dios. Confiar que lo que Jesús hizo en la cruz alcanza, basta y sobra para que usted pueda ser perdonado por Dios. Y no hay otra forma. Y usted no le tiene que agregar nada más a la salvación de Dios. Nada más. ¿Por qué?
Porque es perfecta, es completa. El Evangelio es completo. Yo no tengo que agregar nada más. El Evangelio es suficiente. Pero tristemente, si usted no se arrepiente, si usted sigue sin someterse a Dios, sigue sin confiar en Él, o si usted sigue confiando en su buen comportamiento para ser salvo, en su religión, si usted no se rinde a los pies de Dios, Dios no le perdona. Es un rebelde. Es igual a las personas que estuvimos viendo en el Salmo. Entonces le ruego que venga el Señor hoy. Que venga el Señor hoy, que no lo posponga. Ni usted ni yo controlamos lo que va a pasar. ¿Quién es el que controla? Es Dios el que controla. Y Él está llamando a que venga a sus pies. Amén. Oremos. Dios, le agradecemos por su palabra preciosa y gloriosa. Le agradecemos por cómo es usted, por su potencia, porque a pesar de que hemos pecado contra usted, usted nos ofrece la reconciliación por medio del Evangelio. Gracias, Señor, porque puede ser que perdamos nuestras cosas, nuestras posesiones, puede ser. Puede ser que nos quiten la vida, puede ser. Pero nadie nos puede sacar esta relación que tenemos con usted, esta conexión, que es por medio de la gracia. Nada ni nadie nos puede arrebatar eso. Lo alabamos, Señor, y lo exaltamos, porque pase lo que pase, estamos seguros y firmes en sus manos de que usted es glorioso y va a reinar para siempre. Lo alabamos, Señor, lo exaltamos. Y ruego, si hay alguno que no le conoce, que hoy sea el día de su salvación. Que hoy sea el día en el cual pueda conocerlo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.